28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Estamos ya en una recta final en el ciclo del Parashat 52 de los 52 temas durante el año, y estamos ya prácticamente cerrando nuestro texto en el Parashat 51. Muy bien, libro de Devarim, libro de Deuteronomio, y estamos en el capítulo 29, recuerden, con el tema de esta semana en el Parashat Nitzavim, el Parashat Nitzavim, que significa firmemente parados. Lo tomamos en Devarim, capítulo 29, verso 1, libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 9, dice la palabra: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Vosotros todos estáis hoy en la presencia de Yahweh vuestro Elohim, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales y todos los varones de Israel. Aquí entonces vemos cómo ya prácticamente en el último día de vida, en el tiempo de Moisés, hasta su último segundo se ha preocupado para dejar por escrito los estatutos, las ordenanzas, los misbot, el manual de vida, el manual de instrucciones, para que una vez el pueblo de Israel, después de 42 estaciones en el desierto, ahora puedan pasar este Jordán al otro lado y empezar a vivir un nuevo tiempo, un nuevo concepto, un nuevo estilo de vida, pero un estilo de vida en la adoración, un estilo de vida en la palabra, un estilo de vida en la Torá, un cambio, un nuevo comienzo, un Shemini. Precisamente porque estamos también a puertas de cerrar el ciclo anual, el ciclo del año en el calendario bíblico, y entrar al nuevo comienzo. Así es que en este orden de ideas, ayer avanzamos respecto al capítulo 30 en cuanto a las condiciones para la restauración y la bendición. Hablamos de la importancia del Brit, del pacto, y hablamos sobre el tema de Alá. No Alá el de los musulmanes, no, sino Alá en el sentido de juramento. Cuando hacemos juramento y cumpliésemos con cada una de esas ordenanzas, entonces veremos las bendiciones. Recordemos brevemente cómo el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, tome nota, por favor, en el capítulo 6 y en el verso 4 nos habla del Shema. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, uno es. Muy importante que partamos de ese principio. ¿Por qué? Porque la palabra nos indica, recuerde este texto también muy importante, que sé que usted lo tiene grabado en su corazón, en el segundo libro de Timoteo. Por favor, acompáñeme un momento. En el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3 y en el verso 16, un texto que todos conocemos suficientemente, nos dice que toda la palabra, que toda la escritura es inspirada por el Padre Eterno y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues bien, es precisamente lo que Moisés está haciendo ahora con este pueblo, preparándolo a través de una escritura que ha sido inspirada por el Padre Eterno, que es útil ¿para qué? Para enseñarnos, para reargullirnos, para corregirnos y ante todo para que estemos siempre en una instrucción de justicia. Esta palabra justicia es muy importante que la tengamos presente en el desarrollo de todo nuestro estudio. ¿A fin de qué? A fin de que todo hombre hijo del Padre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recuerden que tenemos un tema pendiente y es bondad y misericordia. Estoy recibiendo sus mensajes hasta el día de cierre de esta semana. Llegaremos a la conclusión de esa tarea. Por lo tanto, es muy importante en este punto que hablemos respecto de lo que significa la fe, el emuná.
¿El emuná de qué? El emuná para hacer conforme a lo que en esta palabra está escrito. Y volvemos nuevamente a retomar el libro de Éxodo, porque en el libro de Éxodo tanto hemos tomado este texto. Es una de las lecturas que tal vez más hemos trabajado a lo largo de estos días. En el capítulo 20, espero que usted ya lo tenga grabado en su corazón. En el libro de Shemot, capítulo 20, entonces encontramos este texto, verso 1, y dice: y habló el Padre Eterno todas estas palabras, diciendo: yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es importante entonces que hacer esta palabra, recuerden, amén, estoy de acuerdo, es palabra de Dios, así sea, es verdad, es una palabra establecida y determinada por Dios. Entonces sabemos que viviremos un tiempo de emuná. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo precisamente el cumplimiento de estos misbot. Por lo tanto, volver al Eterno nos habla de volver permanentemente a esta ordenanza, a este misbot. ¿Cómo? Sometiéndonos, obedeciéndole, sobre todo de manera especial, haciendo su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que le amemos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que le sirvamos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que realmente con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón podamos amarle en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Por lo tanto, cuando nos habla de que estaremos pasando por generación y generación y generación, que esta palabra que hoy aprendemos, que esta palabra que hoy recibimos, que esta palabra que fue escrita desde el principio de los tiempos y quedó grabada aquí en este libro llamado Pentateuco, 5 primeros libros de la Biblia, lo que también conocemos como Torá, que esta palabra sea grabada en nuestros corazones y llevada, pasada a través de cada uno de nosotros a nuestros hijos y sucesivamente a nuestras generaciones. Es importante mencionar aquí en este punto, quiero hacerlo posteriormente, haremos seguramente una pausa y detallaremos un poco más sobre este punto, pero es importante que tengamos presente el Tanakh. ¿Qué es la palabra Tanakh? Que usted seguramente la ha escuchado por muchas ocasiones. Es un acrónimo de la palabra Tanakh, que está compuesta por 3 letras hebreas y cada una de ellas nos indican un grupo de textos bíblicos escritos, inspirados. Es decir, la palabra Tanakh significa Torá, Nevilín y Ketubín. En el libro de Torá que estamos mencionando, conocemos entonces el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y a través de los Nevilim estamos hablando del libro de los profetas. Recordemos que hay los profetas mayores, los profetas menores, y también es importante entender que tenemos los Ketubín, y entre los libros de Ketubín tenemos Salmos, Proverbios, Job, Cantar de Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Todo esto lo quiero mencionar porque todo este texto es lo que conocemos con el nombre de Antiguo Testamento. Y ese Antiguo Testamento es lo que hoy estamos desarrollando, que es precisamente el Tanakh. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque recuerden que vamos a avanzar al libro de Isaías en el capítulo 61 y también estaremos en el libro de Lucas para que veamos el por qué es importante mencionar entonces el Tanakh. En todo este proceso es interesante recordar que siempre el Padre Eterno nos ha dado una promesa. ¿Cuál? Que es que Él estará al frente y nos librará de todo ataque del enemigo. Y la condición, hay una condición. ¿Cuál? Obediencia. 2, amarle. 3, no hacer idolatría. Por favor, es un punto fundamental, la idolatría. Cumplir con estos preceptos. ¿Cuáles? 613 preceptos, los 613 misbot establecidos en la Torá. Muchos de ustedes me han escrito y nos han dicho o nos envían mensajes diciendo: nunca jamás habíamos escuchado respecto de 613. A duras penas conocemos 10 mandamientos, pero nunca habíamos oído hablar de 613. Bueno, muy bien, pues por eso es que precisamente tenemos el estudio bíblico devocional para que profundicemos, estudiemos, aprendamos, conozcamos. Y lo importante es tener un corazón dispuesto y preparado para recibir una palabra. No lo digo yo, no lo estoy inventando, lo estoy tomando de aquí, de la Biblia, del Tanakh, del primer libro llamado Torá, para poderlo compartir
con todos ustedes. El propósito entonces del Padre en todo este desarrollo a través del desierto es traernos a una nueva tierra, una tierra en la que fluye leche y miel, una tierra de promesa, y colmarnos, llenarnos de las bendiciones del Padre. Pero para que Él nos llene de esas bendiciones que tiene preparadas para nosotros, se hace necesario, como dice esta palabra, en el punto del libro de Devarim 30, en el verso 10, dice: cuando obedecieres la voz de Yahweh tu Elohim, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que yo te prescribo hoy, atención, que yo te prescribo hoy, cuando te convirtieres a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces dice que recibirás todas estas bendiciones. Por lo tanto, dígalo conmigo, por favor, escríbalo en su agenda de notas: nacimos para servirle a Él, nacimos para agradarle a Él. Y cuando digo servirle, estoy hablando de servirle con bondad y con misericordia. Estoy hablando de servirle en obediencia. Estoy hablando de servirle sin esperar nada a cambio. Obviamente nosotros, por esa naturaleza humana, siempre procuramos servir esperando recibir algo a cambio. Pero cuando le servimos al Padre con nuestro corazón, con gozo, con alegría, en obediencia, y cumplimos con sus mandatos, servimos con toda gloria y con toda honra al Padre, porque sabemos que ya de hecho nos ha bendecido con toda bendición celestial. Muy bien, en este proceso que hemos llevado hasta el momento, les mencioné que íbamos a entrar a ver una porción extraordinaria en el libro de Isaías. Acompáñenme al libro de Isaías en el capítulo 61. ¿Por qué es importante este texto? Porque precisamente para esta fecha, para este tiempo, en el calendario bíblico, se estaba llevando a cabo en Jerusalén, se estaba llevando a cabo la lectura semanal del Parashá. Y la lectura semanal del Parashá tenía que ver precisamente con el texto que estamos desarrollando esta semana. ¿Cuál es? Nitzavim, firmemente parados. Y en el capítulo 61 del libro de Isaías dice la palabra: el Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y dice el texto que después de esta lectura, dice que esta palabra se ha cumplido hoy, y quienes estaban allí presentes en la sinagoga no podían entender lo que esta palabra se estaba cumpliendo en este momento. Así es que lo vamos a ver en detalle. Procuraron incluso lanzarle por la montaña, despeñarle. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de este texto en el libro de Deuteronomio que vimos el día de ayer, en el capítulo 29, verso 9, dice: guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hicieres. Vosotros todos estáis presentes en presencia de Yahweh vuestro Dios. Y mencionamos a las tribus, a los ancianos, a los oficiales y a todos los varones de Israel. Verso 12, para que entres en el pacto de Yahweh tu Dios y en su juramento que Yahweh tu Dios te concierta hoy contigo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque el apóstol Pablo lo aclara y lo dice de la siguiente manera. Acompáñeme al primer libro a Corintios, primer libro a Corintios. Estemos en el capítulo 10, por favor. Primer libro a Corintios, en el capítulo 10. Y en el capítulo 10 vamos a tomar los textos del verso 1 al verso 5. Primer libro a Corintios, capítulo 10, verso 1 al verso 5. Vaya conmigo a su lectura en su Biblia, por favor. Dice la palabra. Primer libro a Corintios, capítulo 10, verso 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, esto es,
el maná. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era precisamente Yeshua HaMashiach. Muy importante. ¿Por qué? ¿De qué nos habla el apóstol Pablo en este momento? De acuerdo con este texto que estamos desarrollando en el libro de Devarim, la Torá fue entregada ¿para quién? Para las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel. Allí teníamos hombres, mujeres, niños, ancianos, los jueces. Ahora ya tenemos jueces, ahora tenemos los shotín, los chodrín, recuerdan, los jueces, los oficiales y ancianos. Y todos estos, aún incluyendo a los extranjeros que se habían unido a ellos y que habían salido precisamente desde la cautividad en el tiempo de Egipto. Por lo tanto, todo este grupo de extranjeros que creían en ese Dios poderoso que había enviado a Moisés para sacar a su pueblo de la cautividad, entonces ahora están trabajando en el proceso de tener esta palabra, de hacer esta palabra viva, de tener esta palabra presente y de entender que ya no pertenecían a ese mundo de oscuridad, de cautividad, de idolatría que se vivía en Egipto, sino que ahora venían a recibir una palabra de vida, una palabra de esperanza. Por eso la Torá enseña tanto a las 12 tribus como a los extranjeros de dónde viene este proceso que Dios está trabajando con ellos, y les lleva a una promesa, y una promesa que ha de ser el venir a una tierra donde precisamente fluye leche y miel, pero una tierra donde también, por supuesto, existe un sinnúmero de problemas, de problemáticas, de culturas, de idolatría, de paganismo y de cuantas otras cosas más ellos podrían encontrar allí. Por lo tanto, es muy importante, veamos el libro de Números, por favor. Acompáñeme al libro de Números, estoy retomando Parashá que ya mencionamos anteriormente, en el capítulo 15. Y veamos el verso 16. Dice la palabra en este texto: una misma ley, un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Muy importante, mis amados hermanos, yo les quiero pedir, por favor, subraye en su Biblia, papel y lápiz, en su agenda de notas, marque específicamente este texto del libro de Números en el capítulo 15 y en el verso 16. Leámoslo una vez más. Recuerden, todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, más un grupo de extranjeros que salieron con ellos, fueron testigos y estuvieron presentes en el momento de la entrega de la Torá, en el momento de la entrega de los mandamientos. En ese momento todos escucharon audiblemente estas palabras que el Padre Eterno pronunció y fueron, repito, testigos presenciales, tanto el pueblo de Israel como los extranjeros que habitaban allí. ¿Por qué es tan importante esta enseñanza? Porque dice entonces la palabra, una misma Torá, por favor, una misma Torá, un mismo mandato, un mismo manual de vida, un mismo manual de instrucciones es el que yo les entrego hoy, y entonces un mismo decreto tendréis vosotros, pueblo de Israel, y los extranjeros. Aquí podríamos utilizar en esta palabra extranjeros como a los gentiles que con vosotros moran. Muy importante, por favor, repito, preste mucha atención. En el verso 29, aquí mismo en el capítulo 15, dice: el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma Torá tendréis para que el que hiciere algo por hierro. Es decir, que las ordenanzas, los mitzvot y los mandamientos, entendamos esta situación, no tiene que ver con un lugar de nacimiento o no. Tiene que ver con que este libro, este manual de vida, este manual de instrucciones es uno, indicado para todos, sean el pueblo de Israel o sean los extranjeros. Todos estaremos bajo esta misma dirección, bajo esta misma protección, bajo esta misma bendición, pero también bajo estas mismas circunstancias y consecuencias a la desobediencia de este manual. En el libro de Deuteronomio, nuevamente acompáñeme al texto que vamos desarrollando. En el capítulo 29, verso 16, dice la palabra: porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo hemos pasado
por en medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera, de piedra, de plata y oro que tienen consigo. ¿Qué nos está diciendo? Que no permitan bajo ninguna circunstancia. Ya ustedes pasaron por todas estas pruebas, ustedes ya lo vivieron, lo experimentaron. Pueden determinar que a través de estas generaciones, Israel y estos extranjeros que han conocido la palabra de vida, el manual de instrucciones, ya conocieron otros pueblos que han sido practicantes de todo tipo de idolatría. Por lo tanto, hoy el pueblo de Israel debe estar totalmente apartado, lejos, tanto el norte como el sur, el este del oeste, de todo tipo de concepto respecto de este asunto de la idolatría. Entonces dice el verso 18, no se halle entre vosotros, pueblo de Israel y extranjeros, mujer o varón, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yahweh, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros una raíz que produzca hiel y ajenjo. Y sucederá que al oír estas palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Parafraseemos un poco este texto y apliquémoslo al punto de hoy en el siglo XXI. ¿Con qué nos encontramos? Que lo escuchaba y lo compartía con algunos hermanos en estos días. Pero pastor, no todo el pueblo de Israel es un pueblo practicante de Torah, no todos ellos viven en Torah. Obviamente, mis amados hermanos, recordemos que el ser humano es un ser humano tan polifacético que en ese contexto que entendemos como libre albedrío, el ser humano, no hablo de Israel como pueblo o nación, cualquier ser humano en el mundo tiene una determinación cultural, histórica, geográfica para seguir dioses, para seguir idolatrías, para seguir todo tipo de paganismo, de costumbres, de culturas. Por lo tanto, no todos quienes nacen en Israel, recuerden, no todos los que nacen en Israel son judíos, pero todos los judíos que nacieron en Israel, no todos tampoco practican Torah. Hay muchos que se asimilan. ¿Qué significa la palabra que se asimilan? Pues simplemente que no creen en Dios, son tan ateos, se asimilan con otras naciones a las cuales han ido a vivir, a permanecer, se contaminan de las circunstancias propias de cada región, de cada cultura, se olvidan del Dios eterno todopoderoso, incluso lo pueden negar, por favor. Entonces muchas personas cercanas me dicen, particularmente estuve en determinado lugar y allí tuve la oportunidad de conocer a familias judías y pude ver que eran familias que se embriagaban, eran familias que hacían mucho tipo de cosas que me sorprende que el pueblo judío lo hagan. Bueno, que recordemos que el pueblo judío ha sido esparcido también al mundo entero. Pero es interesante recordar esto. ¿Por qué quise mencionar la palabra Tanakh y por qué quiero mencionar algo respecto al pueblo judío? Recordemos que hay 12 tribus. Esto debe quedar muy claro en sus corazones, mis amados hermanos. Hay 12 tribus, las 12 tribus de Israel, más el pueblo extranjero que vino con ellos. Esas 12 tribus caminaron juntas, recibieron la Torah juntas, estuvieron en el Sinaí, allí en el monte Horeb, recibieron la palabra, la Torah de parte de Dios. Moisés escribe para cada uno de ellos y a cada uno de ellos les entrega su manual de vida. Ahora, con el paso de los tiempos, y lo veremos en otro momento, viene una ruptura, una división. Recordemos que 10 tribus que se van a la expansión, que se extienden por los puntos norte, sureste y oeste en la tierra, pero de esa expansión, el pueblo de Judá, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, recuerden, fueron los que regresaron y se encuentran hoy presentes, que los podemos identificar, están allí frente a nosotros en Jerusalén, y es el pueblo judío que conocemos hoy. Por lo tanto, es muy importante que tengas presente que la Torá no es un libro judío, la Torá es un libro que entregó el Padre Eterno para el pueblo de Israel, para las 12 tribus, aún más para el pueblo de extranjeros que habitaban con ellos.
Los mandamientos, mis amados hermanos, por favor tengan paz y tengan claridad en sus corazones respecto a esto que les estoy mencionando. Los mandamientos, los 613 misbot, no son ordenanzas ni mandamientos judíos. Son mandamientos para el pueblo de Israel, para ti, para mí, para las naciones. Desafortunadamente hemos malinterpretado este contexto y pareciera ser que cuando celebramos un tiempo de Año Nuevo, el tiempo de Yom Kippur, o el tiempo de Yom Teruah, o el tiempo de Sukkot, o el tiempo de las celebraciones de Levítico 23, todo lo asociamos con los judíos. Es que eso es de los judíos, es para los judíos, mis amados hermanos. Esas ordenanzas y esos mandamientos como Levítico 23, con esos tiempos, con esos moedim, con esas estaciones que Dios preparó. No está hablando de las estaciones de primavera, otoño, verano, invierno, no. Nos está hablando de esos tiempos, moedim, de esos tiempos que el Padre Eterno va a tener con nosotros, con su pueblo. ¿Cómo? A través de las santas convocaciones. Estas no son santas convocaciones y estos no son mandamientos para los judíos. Son mandamientos para todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, más todos nosotros que conformamos parte de ese pueblo extranjero que nos hemos unido. De tal manera, mis amados hermanos, que cuando tenemos claridad en estos conceptos, en la medida que hagamos claridad de estos conceptos, entenderemos que no estamos ni judaizándonos, ni estamos judaizando absolutamente a nadie, porque déjeme decirte, hermano, que te congregas en la iglesia cristiana. Entonces, en todo el contexto de lo que conocemos como la iglesia cristiana, desarrollamos muchos eventos, la ofrenda, el diezmo, la mesa del Señor y la liturgia propiamente que desarrollamos. Todo tiene que ver con el contexto hebraico, con el contexto toraico, con el contexto del pueblo de Israel. No es particularmente algo que tenga que ver con el pueblo judío. Es nuestro parámetro porque los tenemos ahí, fueron los que regresaron, son los que están establecidos, son los que observamos y vemos hoy. Obviamente, mis amados, dentro de esa población, dentro de esa tribu llamada Judá, que conocemos hoy como los judíos, hay también un sinnúmero de grupos observantes muy ortodoxos, etcétera. Pero no es el punto ni juzgarlos, ni criticarlos, ni cosa por el estilo, porque todos nosotros caminamos en un solo precepto, en un solo contenido, en una sola ley, en una sola palabra. Entonces, cuando estudiamos la palabra, es necesario que tengamos presente que no es un asunto de judíos, es un asunto de Dios para con nosotros, el pueblo de Israel. Bien, mis amados hermanos, pues hemos llegado ya al cierre de nuestro tiempo para el día de hoy. Continuamos atentos al tema del libro de Lucas. Vamos a dejarlo como puerta de entrada para el día de mañana continuar. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, por favor. Muy importante hacer toda esta mención, repito, porque es necesario que tengamos claridad. Ya estamos cerrando el ciclo del año con Parashá y hay muchas preguntas y muchas inquietudes. Obviamente se suscitan porque tenemos un gran número de hermanos que nos acompañan por primera vez y entiendo sus inquietudes, entiendo sus preguntas. Muchas gracias por preguntar, muchas gracias por enviarnos sus inquietudes, porque estamos precisamente aquí todos aprendiendo, todos entendiendo, todos estudiando la palabra. Así es que vamos a dejar abierto el tema para el día de mañana. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 16, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, esto es el día sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, observen, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Quién está entrando aquí? Yeshua. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y aquí vamos a Isaías 61. ¿Por qué se le entregó el libro de Isaías en el capítulo 61? Porque era justamente el tiempo de la lectura, repito, del Parashá que tenemos para hoy, el Parashá Nitzavim. Se estaba cumpliendo la lectura de este Parashá. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Gracias por sus apreciaciones. Gracias por compartir el mensaje. Hasta el día de mañana. Shalom. Bendiciones.